Buen día para todos. Quien habla, Yolima Duarte, estudiante y representante del grupo número 8 de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Valle de Monboy, sede El Vigía, dictada por el abogado Eli Chuecos. El grupo número 8 está conformado por Cañón Emilio, Laura Durán y Yolima Duarte, quien a continuación presentarán el tema 22 referente al derecho procesal internacional. Bien, y continuando con el tema 22, tenemos el punto el derecho procesal internacional. Quienes habla Yolima Duarte. El derecho procesal internacional trata sobre materias de carácter jurisdiccional internacional, tanto de carácter procesal como orgánico. El derecho internacional procesal tiene un carácter instrumental respecto del derecho internacional público, pues es el encargado de instrumentar la efectividad jurisdiccional de las normas jurídico internacionales. Es decir, el derecho internacional procesal tiene como objeto el estudio de las diferentes normativas de justicias que regulan la denominada justicia internacional en un momento determinado. Por lo tanto, el derecho internacional procesal comprende el estudio de la actividad jurisdiccional internacional, es decir, el estudio del proceso internacional y, por último, el estudio de los procedimientos internacionales. En cuanto a la competencia de derecho procesal internacional, tenemos que la competencia es, por lo tanto, la facultad que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene para él ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. Tan importante es el tema competencial que ocupa con carácter de protagonista central en todos los sistemas normativos que disciplinan la eficacia de la sentencia extranjera. Aquí está siempre presente como requisito para que dicha eficacia sea el análisis competencial del juez que dictó el fallo, cuya eficacia se pretende lograr. El Código Orgánico Procesal Civil hace hincapié en lo que es la jurisdicción, que es la forma en que el Estado administra la justicia, y la competencia es la medida en que se va a llevar a cabo esa administración de justicia. Aquí se toma en cuenta el ordenamiento constitucional de cada nación, teniendo en cuenta los intereses propios y las obligaciones internacionales. Esta competencia judicial internacional funciona sobre la base de tres principios, que son la concurrencia de foros, no como regla, la competencia de foros como regla general, que la exclusividad es una excepción, la exigencia de razonabilidad en la determinación de los foros de competencia, que viene siendo la necesidad de proximidad suficiente entre el caso y el juez competente. Y por último, el respeto de los derechos fundamentales vinculados con la competencia, que es la garantía de acceso a la justicia y de defensa en juicio, no discriminado por parte de los litigantes. Siguiendo con la exposición del equipo número 8, el tema 22, vamos a hablar sobre el derecho procesal internacional. Antes de iniciar con esto, me gustaría hacerle un comentario con respecto a los antecedentes del derecho procesal, que tiene que ver de la época antigua en Grecia, cuando hubo unos conflictos en cuestiones marítimas, de jurisdicción territorial de las aguas por la parte comercial. Eso sucedió en la época de la Grecia antigua antes de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos del sistema venezolano, podemos decir que incluye el derecho civil
dentro del derecho internacional privado, es decir, tiene una influencia francesa y considera el derecho extranjero como un derecho autónomo. En cuanto a las fuentes internacionales, el sistema venezolano tiene el Código de Bustamante, tiene también la Convención Interamericana de las normas generales del derecho internacional privado. Es importante aquí destacar lo que es el territorialismo, es decir, que el territorialismo son las relaciones privadas internacionales que de una u otra manera deben regularse a través del derecho privado nacional. Es muy importante aquí acotar que en nuestro país los antecedentes se remontan desde la época de Roma, inclusive el derecho canónico. En tal sentido, surge desde ahí hasta llegar a la época colonial, donde surge el periodo de la colonia, el fuero real, las 7 partidas, el nuevo Código de Procedimiento Civil y todos los códigos de procedimiento civil durante largos años que fueron promulgados. Es importante aquí acotar que tenemos un fundamento legal muy vasto desde la Constitución, leyes consulares, comerciales, marítimas, inclusive algo muy novedoso que surgió como fue la ley, la promulgación en el año 1998, la Ley del Derecho Internacional Privado. Con esto doy por cerrado mi defensa. Bueno, continuamos con nuestra exposición. Quien les habla, Laura Durán. Trataremos ahora el fuero. El fuero es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores, concebido para evitar abusos entre esferas de poder. En los últimos años, este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad. ¿Por qué digo impunidad? Ya que para muchos es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. En relación al fuero de extranjería, es un conjunto de leyes o atribuciones concedidas a las personas extranjeras y que se hace efectivo en una localidad. Dicho de manera más expresa, es el conjunto de normas que obligan al Estado a conceder un cierto trato a los extranjeros que se hallan en su territorio, respecto a su persona, a sus bienes, sus actos y sus relaciones jurídicas. Bien, hablemos ahora del exequatur o libelo de demanda. Es una expresión utilizada para que una sentencia dictada en el extranjero surte efecto en el país. Se trata de una solicitud que realiza una persona ante un juez para que ejecute una sentencia que fue dictada por un tribunal de un país extranjero, es decir, que surte efecto en el país donde se encuentra la persona radicada. Los efectos de las sentencias extranjeras están contemplados en los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y estos son 2. El efecto probatorio está sometido a la legitimidad documental de la sentencia, para lo cual se exige, dependiendo del caso que se encuentre, legalizado o apostillado. Y 2, efectos materiales y efectos procesales. En lo que respecta a los efectos materiales y procesales, todos ellos están sometidos a que se verifiquen los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Continuemos hablando de los efectos del exequatur. Tiene 3 efectos. Efecto registral, que es el reconocimiento que conlleva una impresión marginal en el sentido de la declaración de divorcio de los órganos competentes. Registro civil, registro principal y registro electoral. Efecto de cosa juzgada, es el procedimiento judicial a través del cual las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos de ley, pueden adquirir fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela. Y efecto constitutivo. La sentencia extranjera tiene una influencia marginal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela una vez que se imprime en una nota marginal de la sentencia, excepto el divorcio de las personas competentes, que van en el registro civil, el registro principal y el registro electoral. La solicitud del exequatur debe realizarse ante los juzgados o tribunales correspondientes según el orden que se tratara y su competencia, para decidir dependiendo de la materia en que verse la sentencia extranjera. Continuemos con la solicitud del exequatur o libelo de demanda. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la comprobación de los requisitos indicados en el artículo 856 del Código Procesal Civil, todo en forma auténtica y legalizado por la autoridad competente.
La solicitud del exequatur consta de 5 pasos: solicitud de exequatur, atención del juez, citación del demandado, nombramiento del defensor ad item y contestación y sustanciación. Requisitos para que la sentencia extranjera tenga fuerza ejecutoria en Venezuela son 6. 1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o en general en materias de relaciones jurídicas privadas. 2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas. 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva. 4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa. Y 5. Que las garantías procesales aseguren una razonable posibilidad de defensa al juzgado. Y por último, que no se encuentren pendientes ante los tribunales venezolanos un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes. Gracias por su atención.